estudiante de nutrición deportiva en INSUSE. Este video es para explicar un poco acerca del desarrollo humano desde el espermatozoide, la unión con el óvulo, y desde ese punto vamos a partir, desde la fecundación. Como sabemos, el ser humano estamos compuestos de millones de células, y en esta presentación voy a explicar un poco cómo parte toda la vida desde el espermatozoide fecundando al óvulo. Posterior a esto tendríamos el día 0, que tendríamos al cigoto, que es la célula que resulta de la unión de las células sexuales masculina y femenina. La mórula, que es una masa esférica que resulta de la fecundación y tiene una estructura de 16 a 32 células. En todo este proceso las células se van multiplicando. Tenemos también la gástrula, que tiene forma de saco de doble pared y es el resultado de una reestructuración denominada gastrulación. También tenemos la blástula, la blastocele, que es una cavidad de la bástula rellena de líquido que se forma con la separación de los blastómeros. Tenemos capas embrionarias y esto pasa en los primeros 15 días. A partir del día 16 se empieza a formar la estructura que está presente en el embrión y de aquí se origina el sistema nervioso central. A esta estructura le vamos a llamar tubo neural. Tiene más o menos esta forma. Y aproximadamente en el día 30 se empiezan a formar las vesículas embrionarias. La formación de pliegues, y en el día 35 empezamos a tener la formación de ventrículos. En esta etapa empieza a latir el corazón y se empieza a desarrollar el sistema vascular. En la semana 4 se forman las extremidades superiores e inferiores. Se empiezan a formar también los pulmones. En la semana 6 hay un exponencial crecimiento cefálico, se empieza a desarrollar el sistema endocrino y las hormonas y las líneas digitales, que estas son únicas en cada ser humano. Aproximadamente en la semana 7 se desarrollan órganos del sistema auditivo y visual. A partir de esta semana, el feto ya empezaría a tener la capacidad de escuchar algunos sonidos, y después nos pasamos hasta la semana 18, que es donde empiezan los reflejos asimétricos del cuello. En esta etapa se empieza a ver un poquito más de movimientos. Todo este proceso se conoce como neurogénesis. En la semana 22 tenemos la arbolización dendrítica. Aproximadamente en los 6 meses de gestación, el feto empieza a tener un reflejo de succión. A los 7 meses empieza el reflejo de presión palmar, que es donde empieza a mover las extremidades superiores. Y a los 8 meses empieza a tener un poquito más de movimiento. Ya puede mover la cabeza, y a los 9 meses, que es cuando sería prácticamente el nacimiento, empieza a tener reflejos de presión plantar, que empezaría a mover los pies y tener un poquito más de reflejos, y esto indicaría que ya está listo para su nacimiento. De recién nacido tiene, como ya lo comentábamos, activo el reflejo de succión. También puede buscar para poder ser amamantado. En la semana 6 extiende y voltea la cabeza cuando está boca abajo, mira a la cara a la mamá y sigue objetos con la vista. El peso cerebral aproximadamente es de 410 gramos en esta etapa, y a los 3 meses ya el niño desarrolla un control voluntario del agarre y del chupeteo, ya puede sostener la cabeza y también tiene la capacidad de buscar objetos presentes en su campo visual. También empieza a reconocer los sonidos y responde a ellos. Se mira las extremidades y el peso cerebral aumenta a aproximadamente medio kilo. En los 6 meses
ya desarrolla la capacidad de tomar objetos con ambas manos, se puede voltear solo, se puede empezar a sentar y el peso cerebral aumenta a 660 gramos aproximadamente. Toda esta etapa se le llama etapa sensoriomotriz, que va desde la edad 0 hasta los 2 años. Esta etapa es muy importante ya que el bebé empieza a desarrollar bastantes reflejos, así como habilidades que empieza a adquirir dentro de los primeros 2 años. A los 9 meses ya es capaz de sentarse solo y desarrolla la habilidad de agarrar con pinza digital y empieza a gatear. Cuando cumple 1 año ya puede empezar a caminar apoyado de la mano de sus padres o de algún objeto donde se pueda apoyar. El reflejo plantar ya es mejor, empieza a apoyar mejor sus pies y su flexibilidad se empieza a desarrollar más o menos al 50%. El peso cerebral a esta etapa es casi ya de 1 kilo. Para los 2 años empieza a subir y bajar las escaleras sin alternar los pies. Esto es de 1 por 1. Siempre va a subir o bajar con el pie que se sienta más seguro. Puede empezar a recoger los objetos del suelo y se viste parcialmente solo si ya desarrolló esa capacidad. El peso cerebral en esta etapa sigue siendo más o menos igual al de 1 año. Para los 3 años ya desarrolló la habilidad de subir los escalones alternando los pies. Puede empezar a montar en triciclo. Se empieza a amarrar las agujetas él solo si es que se le enseña y empieza a hacer preguntas. Empieza a desarrollar más la capacidad de aprender, ya sean canciones o juegos, y en esta etapa sería la etapa ideal para empezar a enseñarle actividades de conservación, de que podríamos decir también que estaría ayudando a su desarrollo tanto motriz, físico, matemático, y con esto le ayudaría a ir adquiriendo mayores habilidades. Para los 5 años ya puede ser capaz de saltar, amarrarse los cordones de los zapatos y el peso cerebral aumenta a 1.2 kilos. De los 6 a 11 años tendríamos la etapa de la infancia, que es donde mayor desarrollo hay un desarrollo exponencial en cuanto a físico también y mental, y esta etapa sería la etapa ideal para comenzar a practicar algún deporte de manera recreativa. En esta etapa podemos aprovechar las máximas cualidades o habilidades del niño para desarrollarlas al máximo. Nos podemos apoyar de entrenamientos que sean basados en juegos para que el niño se mantenga enfocado, se mantenga también que desee estar entrenando porque le divierte con gusto, y también tendríamos que estar gestionando el entrenamiento de una manera eficiente e inteligente para que el niño, como lo mencioné, no pierda el interés del deporte, y si es su objetivo, pues se pueda convertir en un atleta de alto rendimiento a futuro. En la etapa de la adolescencia se empiezan a presentar las hormonas sexuales, que en este caso sería para los hombres y las mujeres la testosterona, para los hombres, y los estrógenos para las mujeres. En esta etapa, que iría de los 10 y 13 hasta los 19 años más o menos, es como dije, se empieza a desarrollar toda la parte hormonal, donde empieza a haber mayor crecimiento muscular. Se pueden mejorar también habilidades como la flexibilidad, la resistencia, la potencia, y sería la edad ideal para empezar a practicar un deporte ya como un atleta de alto rendimiento o de manera un poco más profesional a la de la etapa recreativa. Pues que ¿Ya? A los 20 años se minimiza el lóbulo occipital en la parte posterior, y a los 30 años el lóbulo frontal se sigue formando.
se empieza a perder tono muscular y hay una disminución en la amplitud de las funciones cognitivas. Como podemos observar, la etapa ideal para que un atleta se desarrolle en alto rendimiento vendría siendo aproximadamente a partir de los 18 años hasta llegar hasta los 30 años para alcanzar el máximo rendimiento posible. En los 40 o 50 años, las mujeres empiezan a tener síntomas de la menopausia y en el caso de los hombres sería andropausia. La menopausia comienza en las mujeres cuando los ovarios dejan de producir estrógenos y disminuye la producción de otras hormonas reproductivas como la progesterona. En el caso de los hombres, la andropausia es el proceso por el cual las capacidades sexuales del hombre disminuyen con la edad, al igual que otras funciones orgánicas, resultado de los bajos niveles de testosterona en el organismo, o bien por el mal funcionamiento de los receptores de testosterona. En la etapa de los 50 a los 70 años ya vienen unos cambios más bruscos, ya que es la etapa de la vejez. Hay un declive en el funcionamiento cognitivo, la inteligencia, tareas que impliquen rapidez, concentración o razonamiento. También hay un déficit motriz y con esto una pérdida de masa muscular y pérdida de habilidades que habíamos podido desarrollar a lo largo de nuestra vida. De los 70 a 80 años ya empieza a disminuir más la capacidad para memorar, adquirir y retener información, así como también puede disminuir la capacidad para estar recordando nombres de personas aún sean cercanas a nosotros. Los 80 años es la edad promedio de vida. Pues en esta edad ya, como dije, ya pasamos todo este proceso que les acabo de explicar y sería básicamente pues el fin del ciclo de nuestra vida. Pues por mi parte ya sería todo. Espero les haya aportado un poquito de información esta pequeña presentación que preparé. Decidí hacerlo a mano porque se me hizo un poquito más práctico. No soy tan bueno para editar los videos, entonces pues espero que les haya servido. Gracias.